Qué gusto saludar a todos nuestros amigos de Misericordia Senda de Paz. Les habla su amigo y servidor Diego Loza y de verdad que estoy contento porque en esta ocasión tengo amigo y compañero del equipo de comunicación Rafael Becerra González. ¿Cómo estás, Rafa? Qué gusto saludarte, Diego. Qué gusto saludarte a ti que estás en tu casa y que nos das la posibilidad de llegar hasta tu hogar, pero no solamente hasta ahí, sino que además de prender el televisor nos abres la puerta de tu corazón para compartir la fe y para crecer juntos en esto que es tan importante para nuestra vida, en la vida cristiana. Así es, Rafa, y es que el equipo de comunicación se ha dado la tarea de hacer un análisis de la encíclica Laudato Si. Y de verdad que es una encíclica que me di también la tarea de leer y sacamos muchísimas conclusiones y el día de hoy queremos compartirlas con ustedes. Para empezar, Rafa, hace poco habíamos grabado un programa sobre la exhortación apostólica Christi Fidelis Lagi y ahora la encíclica Laudato Si. ¿Qué diferencia existe entre exhortación apostólica y encíclica? Bueno, yo creo que primero habría que hablar sobre los tres pilares en los que está basada nuestra fe. El primero es la revelación de Dios al hombre que se ha dado a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento, culminada esta revelación con Jesucristo. No hay revelación más allá que lo que ha revelado Jesucristo. La segunda parte de nuestra fe, la segunda fuente de nuestra fe es la tradición, lo que se ha hecho, han hecho los primeros padres, los apóstoles y se ha hecho a través del tiempo, haciendo referencia a la vida de Cristo y a la vida de los primeros padres, Abraham, etcétera. Y también el magisterio de la iglesia siempre es qué van diciendo los papas, qué van reflexionando los papas en torno a una problemática o alguna situación particular. Las reflexiones de los papas generalmente no las hacen solos. El papa es un obispo más, entonces el papa hace una reflexión generalmente en conjunto, de manera colegiada con los demás obispos, y de allí surgen diferentes documentos. Puede ser alguna carta, alguna exhortación apostólica, una encíclica o una bula. Tiene que ver con quizás podríamos decirlo así, con la solemnidad del documento. Por ejemplo, una carta, pues algún documento que el Papa hace para dar a conocer o expresar alguna situación particular. La carta del Papa Juan Pablo II a las familias. Exacto. Lo que él opina en ese tema. Podrá ser la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II, una reflexión que hace el Papa a los laicos, pero sobre las conclusiones que le pasaron los obispos, es decir, los obispos se reunieron y entonces le dieron sus conclusiones al Papa. El Papa hace un documento después del sínodo de los obispos, así se le llama la reunión, y entonces a ese documento en donde el Papa expresa de manera circular, por así decirlo, las conclusiones a las que llegaron, a eso se le llama una exhortación apostólica. ¿Y encíclica? Y encíclica se le llama a este documento en el que el Papa reflexiona sobre todo sus reflexiones particulares, basándose en los diferentes documentos del magisterio, de la tradición, de la revelación. El Papa reflexiona sobre algún tema y entonces esta reflexión generalmente lo hace en temas de fe y de moral, porque en otros ámbitos quizás no sea competente el Papa. El ámbito de su competencia es la fe y la moral. Entonces hace una reflexión sobre ese tema y a eso se le llama encíclica. Podremos citar alguna. La encíclica Evangelium Vitae, que hizo Juan Pablo II sobre la vida. El Papa reflexionaba sobre la vida, ya había hecho un documento anterior, Humanae Vitae, y Humanae Vitae de Pablo VI había reflexionado algunas reflexiones, conclusiones del Concilio Vaticano II, un documento después, y entonces Juan Pablo II vuelve a reflexionar sobre la vida y lo da a conocer, un documento magnífico. En este caso, el Papa Francisco ha hecho varios documentos. Una encíclica es la encíclica Laudato Si. Laudato Si, mi Signore, alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. El Papa Francisco, pues, ha tomado el nombre de Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Sabemos que ya en los últimos momentos de su vida, ya cuando estaba a punto de fallecer, escribe
cosas muy hermosas y empieza un himno solemnísimo que él canta, el himno a las criaturas, Sí. y comienza así: Laudato si, mi Señor, alabado seas mi Señor. Y el Papa Francisco en este documento ya hizo la Evangelium Gaudium y después la exhortación apostólica Amoris Laetitia, pero esta la hizo después. Pero antes de esta, hizo esta que se llama Laudato Si. El Papa tiene una preocupación central por la naturaleza, por la ecología, por el sistema, por la tierra, sistema ecológico, por la tierra, por cómo estamos conviviendo y compartiendo con lo que él llama nuestra hermana tierra. Que compartimos la existencia. Fíjate que tengo muchísimos compañeros que les intrigó esta encíclica, la leyeron y dejando este tema religioso dicen, oye, el Papa Francisco habla con mucha sabiduría y empieza así su encíclica. Es la hermana tierra, la que compartimos la existencia y hoy gime de tantos problemas que el mismo ser humano lo ha provocado. El Papa Francisco hace una reflexión profunda y es una reflexión muy interesante que llega a muchos sectores de la sociedad, incluso cristianos y no cristianos. Los que no son cristianos, que son ambientalistas, Exacto. los llamados animalistas, pues estuvieron interesados por este tema. Ellos le llaman a la tierra la madre tierra, la Pachamama. Por ahí podríamos encontrar una desviación ideológica que va un poquito más allá, a un radicalismo en el que se olvida al hombre y se le da mucho más valor a las demás criaturas. El Papa no, el Papa le llama la hermana tierra, la hermana que nos acoge, por así decirlo, es nuestra hermana, porque también es creación de Dios, como nosotros también somos criaturas de Dios, como las demás criaturas también son criaturas de Dios, pues lo tenemos que sentir así, pero también tiene un comportamiento como de madre porque nos acoge en su seno. Nosotros vivimos en esta tierra y entonces él prefiere centrar su punto de vista en poner al hombre en el centro y cómo este hombre se relaciona con la tierra. Entonces es la hermana tierra, sin ir a ningún radicalismo de ningún tipo de ideología como lo han hecho otros. Después en la encíclica lo va él desmenuzando de una manera muy interesante. Por ejemplo, dice, antes de que comencemos a hablar sobre lo que dice la encíclica, el Papa dice: hay algunos que están muy preocupados por salvaguardar la tierra, pero se le olvida salvaguardar los derechos humanos más fundamentales como la vida. Es decir, hay quien dice, hay que plantar árboles y hay que cuidar a las tortugas, que no las maten, hay que cuidar los huevos de las tortugas. Oye, y es que pero están a favor del aborto. Exacto. Pero están a favor del aborto y lo promueven como un derecho de las mujeres. Entonces el Papa Francisco pone todo esto en el centro. Pero el Papa comienza la encíclica con una pregunta fundamental que yo creo conveniente decir aquí. Sí. ¿Cuál es la tierra o el mundo que queremos heredarle a nuestros hijos, a las siguientes generaciones? Aquí habría que pensar en este programa, también que tú reflexiones, ¿cuál es la tierra que le queremos heredar a nuestros hijos? Hoy vemos varios problemas que el Papa va enlistando en la encíclica, varios problemas como el cambio climático, el tema del agua, por ejemplo, que va a afectar a las futuras generaciones. Sí. Quizás yo sea sacerdote y no tenga hijos, pero afectará a tus hijos, afectará a los hijos de los demás y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. ¿Qué sucederá cuando no tengan agua, cuando haya que preocuparse porque todas las aguas están contaminadas? Y entonces la gente lo puede ver como algo muy alejado. Es que las fábricas contaminan, es que los que contaminan son otros, es que yo nunca tiro basura en el agua. ¿Cuánta agua usted utiliza en bañarse? Sí. ¿Cuánta agua utiliza en lavarse las manos? Que la tira, la desperdicia y no la recicla. Sí. En lugar de poner un botecito para trapear con el agua con la que se baña, por ejemplo. Y el Papa Francisco, ahorita que tocas ese tema, incluso lo dice con un lenguaje tan sencillo, Rafa. Yo me imaginaba una encíclica donde tenía que tener el diccionario a un lado, sin embargo es un lenguaje que sé de antemano que incluso nuestros hermanos televidentes consíganla, la pueden leer y la pueden reflexionar y releer. Y dice el Papa Francisco, bueno, hoy existen científicos, psicólogos, sociólogos, filósofos, maestros en las universidades, hacen campañas ambientalistas, pero son efímeras, son temporales, se quedan en un discurso y se olvidan del hombre. Sí, dice el Papa,
Tenemos que ir más allá, tenemos que tener un diálogo más profundo, un diálogo más honesto, un diálogo como más proactivo. Pero en este sentido del diálogo más profundo dice, tenemos que ir hacia algo que ya hablaba Juan Pablo II, hacia una conversión ecológica. Tenemos que ir más allá. Yo me acuerdo que alguna vez hubo una reunión con muchos políticos en las que hablaban del cambio climático y la gran reflexión de la cumbre fue: tenemos que hacer algo para cambiar. Bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, eso desde hace muchos años lo sabemos. El Papa Francisco se refiere a eso. Estos discursos políticos deberían de ir más allá hacia acciones concretas. Tenemos que cambiar, y para poder cambiar tenemos que saber que la Madre Tierra, la hermana Tierra, es nuestra casa común en la que habitamos y la que tenemos que cuidar. Y reflexiona el Papa en alguno de los capítulos, reflexiona, tenemos que incluso, al final de la encíclica dice, tenemos que incluso en nuestro examen de conciencia pensar, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con mis hermanos? ¿Y cómo está mi relación con el mundo y su creación? Con la creación de Dios. Es decir, ¿cómo está mi relación? Este día reciclé la basura, la separé, este día contaminé, este día no contaminé. Son ejemplos sencillos, pero entran. Claro, este día tuve conectado todo el día el cargador del celular porque contamina también. Sí. Este día tiré mucha basura, este día ahorré agua, este día planté algún árbol, este día regué las plantas. Sí. Incluso el Papa Francisco cita al patriarca Bartolomé, donde él dice, bueno, hablas de ese examen de conciencia, reflexionar aquellos actos que de manera directa dañan a la creación. Entonces, hacer ese examen de conciencia. Lo que pasa es que el patriarca Bartolomé pues nos lleva un poquito de ventaja ya. El Papa Francisco lo toma como modelo porque pues él ha trabajado un poco en este tema de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, de los actos que se hacen para favorecer, destruir o ayudar a la naturaleza, y entonces de allí parte su reflexión. Dice, la Iglesia no es la única que quiere hacer algo, la Iglesia católica. Esta encíclica está dirigida a los cristianos, a los católicos, pero no somos los únicos. Varias iglesias han hecho algo, incluso las religiones del mundo están tratando también de colaborar con nuestra casa común. Y dice en una de las reflexiones del Papa, todavía podemos hacer algo para contribuir a generar un mejor bienestar para nuestra casa común. Todavía podemos hacer algo. Es decir, como que este es el momento en el que si no hacemos nada, la cosa va a ir mal. Pero sí, en este justo momento estamos 11:45 para decir, sí, yo quiero cambiar, sí, tenemos que hacer algo. Y el ejemplo de Bartolomé, bueno, pues es un ejemplo extraordinario para decir, no estamos solos, otros también lo están haciendo. Sin lugar a dudas, esta encíclica es un llamado a los fieles católicos, Rafa, pero toca dos líneas. Y yo te pregunto si existe una correlación. La fragilidad de nuestro planeta, el daño que le estamos haciendo, políticas internacionales, intereses particulares, incluso de algunas empresas que no piensan y dañan incluso a nuestro mismo ambiente, pero también el tema de nuestros hermanos pobres. ¿Hay una relación? Hay una relación que el Papa marca muy clara y dice, por ejemplo, ¿quiénes padecen el mal uso o el prejuicio o los daños que ocasionan, por ejemplo, las grandes empresas? Sí. Los más pobres. ¿Por qué? Porque en los lugares más pobres el agua que les llega está contaminada. Si son pobres, por lo tanto, no tienen las condiciones para tener buena agua. La tierra no es fértil. Si los productos, gracias a la contaminación, se van encareciendo, pues son inalcanzables para los pobres. ¿Quién sufrirá hambre? ¿Quién sufrirá desabastos? ¿Quién sufrirá de la falta de agua, de la contaminación? Sí. Porque la capa de ozono, porque hay grandes empresarios que lo que quieren es vender. ¿Quién lo sufrirá? Los más pobres. El Papa dice entonces, los más pobres hay una correlación entre la forma de vida de la sociedad y la contaminación. Sí. De acuerdo a cómo vive la sociedad,
es la manera en la que nos vamos alejando o acercando a la vida de nuestra tierra, de nuestra casa común. Entonces, por lo tanto, la sociedad en su conjunto tiene que cambiar su forma de vida para vivir de una manera más ecológica. Hay una relación muy fuerte entonces, y dice el Papa, ayudar a nuestra tierra es también ayudar a los más pobres. Y la iglesia que Cristo ha fundado es la iglesia de los pobres. Aquí en la diócesis de San Juan de los Lagos hay un documento hermoso, el Plan Diocesano de Pastoral, quinto Plan Diocesano, en el que se pregunta quiénes son los pobres. ¿Quiénes son los alejados? Bueno, los pobres son los drogadictos, los alejados, los que tienen algún problema, muchas situaciones, ¿no? No solamente son pobres los que carecen de recursos, sino son pobres muchos, quienes espiritualmente pues están alejados, quienes no tienen a Dios, quienes viven alguna situación de crisis o de sufrimiento. Ellos también son los pobres y hacia ellos Cristo dirige su mensaje y hacia ellos hay que ir. Bueno, pues el Papa vuelve a resaltar este aspecto en su encíclica, que esta acción o esta invitación está ligada con los pobres para que se beneficien los pobres. Sí, incluso el Papa Francisco dice, cuando hay una degradación ambiental, hay una degradación humana, pero también hay que tomar en cuenta a nuestros gobernantes cuando hacen política, el bien común, de satisfacer las necesidades básicas del hombre para que tengan una mejor calidad de vida. Y luego dice el Papa Francisco, pareciera que no salen a las periferias. El desarrollo surge en el centro y las periferias están olvidadas. Entonces, es muy importante con eso que acabas de comentar. Es cierto, los pobres están pues acá en la periferia y sería bueno, es un llamado, es un mensaje, es una exhortación también a nuestros gobernantes. Por eso el Papa habla de un diálogo honesto. ¿Sí? El diálogo honesto, a eso se refiere, y dice él, en todos los niveles tiene que haber un diálogo honesto. Si usted nunca sale a las periferias, si usted no se ensucia las botas, si usted no se desgasta las suelas, bueno, ¿cómo va a conocer la realidad de los pobres, de los que sufren los problemas de la contaminación, de los que no tienen agua limpia, de los que no tienen agua? El agua es un derecho humano, lo menciona también el Papa en su encíclica, varios puntos que hay que trabajar, y dice, carecer de agua es negarle la posibilidad de tener vida a una persona pobre. Si los gobernantes no se preocupan por garantizar que todos los que están bajo su jurisdicción, por así decirlo, puedan tener acceso al agua, entonces les estás negando la vida. Sí. Así es. Son palabras muy fuertes, de verdad. Incluso quiero aprovechar a hacer un comentario. Una compañera en clases en la universidad, tuvimos una discusión de este tema, sobre el tema de la ecología. Y ella hablaba con mucha seguridad y el profesor se le acercó y le dijo, bueno, ¿de dónde sabe usted tanto sobre este tema? Es que leí la encíclica Laudato Si. El profe obviamente rechazó al autor, cómo el Papa Francisco está tocando esos temas. Sin embargo, es cierto, a la iglesia le preocupa esos temas. Habla de la conversión ecológica, ya lo mencionaste, pero también es preciso comentar en este primer programa, porque vamos a hacer más sobre Laudato Si. Dice, todavía en la introducción, todavía no llegamos a los capítulos, dice el Papa Francisco, hablaré también de aquellas leyes que no están en el orden natural. Existen ideas muy buenas, pero no son eficaces y no son leyes humanistas, digámoslo así. Entonces, hace también una exhortación a que todos aquellos que son creadores de leyes que establecen un orden social, digámoslo así, tienen que poner al hombre en el centro de todas las decisiones políticas. Sí, claro, el hombre, dentro de la iglesia, la preocupación de la iglesia pues será que todos los hombres se puedan salvar, que todos los hombres puedan ser felices, que todos los hombres puedan alcanzar la plenitud. Por eso el hombre siempre es el centro, porque era el centro de la vida de Jesucristo, quien vivía además una vida ordenada en relación con la naturaleza. Es el ejemplo que nos enseña a respetar, a cuidar, a ser amable, amigable con la naturaleza. Sin embargo, hoy hay algunas ideologías que avanzan cada vez más y por supuesto van convenciendo cada vez a más y más
y más jóvenes, en la que va hacia un radicalismo tal en el que se olvidan del hombre y ponen primero a las otras criaturas. Pensar que una criatura, un animal, es superior a un ser humano. Por supuesto que no. Hay que cuidarlos, defenderlos, hay que protegerlos, sobre todo aquellas especies en peligro de extinción. No hay que torturarlos. Pero de eso a que sea más importante un animal a un ser humano, no hay punto de comparación. Los seres humanos tenemos estas cosas que se asemejan a Dios, somos las criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Los animales no. Un caso muy sonado en los Estados Unidos, un niño de 5 años cae en una jaula de un gorila, la mamá se distrajo unos minutos, como todos los niños, y en las cámaras lo pudieron comprobar, estaba cuidando a su niño, un segundo se distrajo, el chiquillo se metió a la jaula del gorila, el gorila agarró al chiquillo, lo aventó por allá, y entonces el guardia de seguridad le dispara al gorila y lo mata. Entonces la sociedad animalista hace todo un show para demandar al zoológico, al policía que mató al animal, diciendo que es desastroso, caótico, un noble animal, la mujer la hostigan, la acosan todos los días. Esto es verdaderamente grave cuando perdemos el norte de nuestra relación con la creación. El ser humano es el centro. Este niño, por ejemplo, con un animal de peligrosidad número 5, es decir, el animal más peligroso, el animal que tiene 5 veces más fuerza que un pequeño niño, en el que en otros casos ha destruido la vida de los seres humanos que se acercan al animal, el animal no razona, no sabe que es un niño pequeño que tiene vida, a él le dará lo mismo estrellarlo contra una pared o contra la otra. Bendito sea Dios que el policía mató al animal, si no, el niño haya sido el muerto en ese caso. ¿En qué sociedad vivimos en la que un grupo tan grande de personas se manifiesta en contra de los que acabaron con la vida del animal, que tenía en sus manos al niño y que corría peligro la vida del niño de manera tajante, era evidente que corría peligro, y se enojan porque mataron al animal y no agradecen porque salvaron al niño? Es decir, quizás estos hubieran preferido que salvaran al animal y que el niño muriera. Si muriera el niño, entonces les daba lo mismo. Hay este riesgo cuando hablamos de los temas ecológicos, y el Papa sitúa muy bien el tema de cambiar la cultura ecológica. Lo sitúa muy bien porque el centro es el hombre. Y lo dice también, que dice, no podemos suponer que alguien defienda la vida de los animales y no defienda la vida del ser humano. Los seres humanos son parte de la creación. Por lo tanto, si alguien, esto lo digo yo, no lo dice el Papa, si alguien pretende defender, ser ambientalista y defender la naturaleza, bueno, tendría que defender en primer lugar a los seres humanos, que son la creación más perfecta de Dios. Tendría que defenderla primero a ella, a los seres humanos. Si no lo hace, entonces es incongruente. Es incongruente con lo que dice. Entonces sucede lo que le sucede a muchos políticos y que el Papa denuncia en su encíclica. Discursos muy bonitos, muchas acciones superficiales que no llegan a mucho. Vamos a suponer que en un municipio hay una dirección de ecología y que la dirección de ecología revisa que no haya aguas contaminantes, pero el dueño de tal empresa que contamina no le dice nada porque es su amigo o porque por alguna situación. ¿Para qué queremos una dependencia que no hace lo que tiene que hacer? Y eso pasará en todos los niveles, ¿no? Incluso dice el Papa, tenemos que llevar un diálogo honesto en todos los niveles, en los niveles locales hasta internacionales, porque ¿dónde están las acciones concretas? Y critica los objetivos del milenio el Papa, hace alusión a eso, en cierta medida. ¿En dónde están las acciones concretas de la comunidad internacional para contrarrestar el cambio climático? Más allá de los buenos discursos. No están. Es una reflexión muy grande del Papa Francisco y es cierto. Fíjate, el otro día un amigo sacerdote abrió su cuenta de Facebook y dijo, oye, ¿cómo es posible que haya tantas campañas en pro de los animalitos, los que están abandonados, y no los niños que incluso salen, a pedir limosna y están olvidados?
Entonces, Podríamos hacer un ejercicio hoy, Sí. Usted que nos está viendo, tú que nos estás viendo, podríamos hacer un ejercicio. Puedes poner en tu Facebook una foto que diga salvemos a las tortugas de Bangladesh. Bueno, salvemos a las tortugas de Puerto Vallarta. Las tortugas, no sé cuáles, salvémoslas. Y pon una foto de un feto y ponle allí, salvemos a los niños que van a ser abortados en este mes en el Distrito Federal, con mujeres incluso de aquí, de este estado, que se las llevan a algunas organizaciones con todos los gastos pagados para que aborten allá de manera legal. Verás cuántos likes tienes en uno y en otro. Seguramente será más famoso, más productivo el de salvemos los huevos de la tortuga o a la tortuga que el que dice que salvemos a los seres humanos. Hay algo que tenemos que cambiar, poner al ser humano en el centro. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este programa. Tienes razón con ese ejemplo tan sencillo. En las redes sociales hay una concientización a la sensibilidad animalista y no al hombre. Entonces, este programa lo que busca es promover este mensaje tan coherente, tan atractivo, tan sencillo del Papa Francisco. ¿Algo más que quieras agregar, Rafa? Tener una cultura ecológica, claro. Sí. Hay que respetar nuestra hermana tierra, hay que respetar a las criaturas, hay que crecer juntos, hay que hacer algo por cuidarla, por heredarle a las futuras generaciones, y no nos olvidemos de la cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco. La cultura del descarte que está unida a estos impulsos de la cultura ecologista, en la que pues si descartamos todo, descartamos estas cosas que compramos, ya no me sirve, entonces las tiro, esto que tengo ya no me sirve, entonces lo echo para afuera. Esta cultura del descarte nos lleva cada vez más a más y más y más y más contaminación. Como no nos sirve, entonces lo desecho. Dice el Papa Francisco, tiene que cambiar la cultura a una cultura ecológica. ¿Dónde podemos empezar? Abajo, en tu casa. Sí. ¿Tú cómo vives? Dice el Papa Francisco, el domingo en lugar de irte a un centro comercial, ve de paseo, porque en el centro comercial seguramente vas a comprar. Mejor ve de paseo al campo, disfruta la naturaleza con tu familia. Sería ilógico, incongruente, que nosotros seamos buenos para criticar y decir, los políticos no hacen mucho, pero yo no haga nada. Qué fácil es señalar a los demás y yo no hacer nada. Y yo seguir tirando el agua cuando me baño. Y yo seguir tirando la basura no en su lugar. Y yo seguir no reciclando y separando la basura en mi casa. Y yo seguir yendo a comprar y comprar y comprar. Y no desconectar el cargador del celular cuando no lo estoy cargando. Y no apagar la luz cuando no la estoy usando. Y no apagar la televisión. Y no estar a compre y compre cosas que no necesito. A esta cultura se refiere el Papa, y esta cultura, este mensaje nos tiene que llegar a nosotros. Podemos cambiar hoy, podemos hacer que nuestra sociedad, las futuras generaciones estén mejor, pero tenemos que empezar con nosotros, que seguramente ya tendremos algún tiempo en algún programa para hablar de estas propuestas concretas de cómo podemos dejar una mejor tierra a los demás. Y estamos a tiempo de salvar nuestra hermana tierra. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Rafa, muchísimas gracias. No es el único programa, tenemos más, y yo quiero darles una tarea. Compren la encíclica Laudato Si, bájenla, descárguenla también por internet, léanla. Nos vemos en los próximos programas, porque no hemos ni tocado los capítulos de esta hermosa encíclica, y sería bueno que juntos aprendamos esta enseñanza del Papa Francisco. También quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan por medio del internet. Grandioso esta labor de las redes sociales, y a los demás municipios, ¿verdad?, de esta región de los Altos. Gracias, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Rafa. Gracias, y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Este fue su programa, Misericordia, Senda de Paz.